Mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial Nuevas son y cada rehabilitación oral. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande, muy grande es su fidelidad. En este día 3 de marzo del 2026,
pues transmitiendo en vivo desde Saltillo, Coahuila, al noreste de México. Ahí nos controla nuestro hermano Ricardo Cuellar. Gracias, Ricardo. Bendiciones, muy buen día. Un servidor acá de este lado y con el gusto de siempre de poder compartir, estar en el comentar de la palabra de Dios con todos ustedes, sabiendo que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Y en este día 3 de marzo, que para la región del este de la tierra ya apareció la luna roja, ¿verdad? Me hicieron llegar algunas fotografías de esta luna roja del 3 de marzo, que se va a ver en algunos lugares, más hacia temas de Australia, en Estados y Canadá y México, hacia el oeste, y que vamos a estar comentando un poquito de esto, de esta luna roja, de estas señales en los cielos. Pero bueno, primero quiero saludar a nuestros hermanos que ya están conectados. Nuestra hermana Irma Estrada, que está saludándonos. Silvia Sánchez también nos dice buen día. Ya se están uniendo y compartiendo. Por la gracia de Dios, aquí estamos una vez más, por la misericordia del Señor. Nuestra hermana Ana Karen también está ahí saludándonos y destacando. Gracias a Dios por este día. Le platicaba que en este martes 3 de marzo, donde la luna ya apareció, esta luna roja, pues genera una incógnita, ¿verdad? Si es un eclipse parcial de luna, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué la luna se tiñe de rojo? Bueno, ¿y qué significado tendrá sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, en medio de este conflicto que pues ya está trayendo consecuencias a gran escala, ¿verdad? El conflicto entre Irán, Israel, Estados Unidos y aparentemente algunos otros que ya se están sumando o que están en alianza ante la expectativa del mundo, ¿verdad? De lo que pueda pasar, y estando muy atentos, ¿qué significa? Sabe que de niño, seguramente que a algunos de ustedes les ocurría, estas señales me asustaban, me daban miedo, ¿verdad? No entendía, aunque nos explicaban en la escuela, y seguramente hay una explicación científica que podrá dar fe, testimonio de lo que este fenómeno o evento representa. Pues para muchos pues es algo que no se entiende, para muchos es algo que advierte, y lo platico de esta manera, ¿verdad? Si nosotros vamos manejando y de repente nos sale una luz roja, perdón, pues hay una advertencia. En el caso del semáforo, pues es un alto total. Si es en un vehículo que va adelante y de repente se le prenden los faros traseros en rojo, pues usted está diciendo, aquí hay que hacer un alto, hay una advertencia, probablemente algo ocurrió en el camino, incluso cuando vamos en carretera y ve usted unas intermitentes, pues advierte de algo, ¿verdad? Nosotros tenemos que... Gracias. Aquí tengo. Gracias, muy amable. Nosotros tendríamos que ver qué dice la Biblia respecto a... Nuestro hermano Ricardo siempre dispuesto ahí a colaborar, a servir. ¿Qué dice la Biblia respecto a... ¿Y qué podemos aprender de esto? También se escucha a la hora que entrevistan a los especialistas, pues que no es algo a lo que hay que temer, que en la antigüedad se creía que esto traía presagios, pero que hoy se ha demostrado que no es otra cosa más que un fenómeno en los cielos. Esa es la explicación que dan a grosso modo, ¿verdad? Pero bíblicamente pues tenemos respuesta, ¿verdad? Gracias al Señor que Él nos enseña, gracias al Señor que Él nos habla, que Él se muestra en nosotros.
con su bendita palabra, las Sagradas Escrituras. Y obviamente tenemos la referencia para meditar en esto, ¿verdad? Tenemos la referencia bíblica para poder y dar respuesta y saber qué es lo que el Señor, el creador y sustentador de todas las cosas, nos está queriendo decir, ¿verdad? Nos está queriendo enseñar. Hoy en día todavía hay ignorancia, ¿verdad?, de esto. Y bueno, el Señor no quiere que seamos ignorantes. No quiere que ignoremos, quiere que atendamos, quiere que oremos, ¿verdad? Y que podamos comprender qué hay que hacer. Pues, ya como se dijo, incluso para el tema de los volcanes, ¿verdad?, que tienen actividad, que están activos, también se pone semáforos para estarlos revisando. Y entonces llegan y dicen, no, tenemos semáforo ámbar, tenemos semáforo amarillo o semáforo verde. Y lo que están diciendo es, pues, qué tanto riesgo hay de una eventualidad que pudiera movilizar a la población o advertir para que la población pues haga algo al respecto, ¿verdad? Y nosotros tenemos también con Biblia que aprender qué nos dice el Señor y qué hacer, ¿verdad? Seguramente que veremos otras más. Y el Señor, bueno, pues es bueno, es fiel a su palabra. Y voy a leer rápidamente el libro de los Hechos ya para no dar tanto preámbulo a esto, ¿verdad? ¿Qué con las señales en los cielos? ¿Qué con las señales que Dios ha establecido? Bueno, primero hay que leer lo que se comentó después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. En estos, en Hechos 2, ¿verdad? La iglesia primitiva está surgiendo y pues se crea confusión, no se está claro qué está pasando cuando el derramamiento del Espíritu está, porque hay que recordar que había una fiesta, la fiesta del Pentecostés, de las semanas, y esta era una de las fiestas que convocaba a todo Israel, a toda la nación de Israel, según Levítico 23, era una de las fiestas que convocaba a toda la nación de Israel a acudir a Jerusalén. Al menos 3 veces en el año tenían que venir a Jerusalén a estas 3 fiestas. Esta era una de ellas. Y como los discípulos estaban esperando la promesa que habían oído, la promesa del Padre que habían oído de nuestro Señor Jesucristo, pues ellos estaban en el aposento alto en Jerusalén. Y es cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo. Esto comienza desde el capítulo 2, versículo 1, después de que se echaron suertes para designar quién sería el próximo apóstol, quién iba a sustituir a Judas, el que había traicionado, lo cual previamente ya se había anticipado, ¿verdad? Previamente. Y voy a dar un poquito del contexto, lo que aquí ocurrió. Se derrama el Espíritu Santo, comienzan a hablar en otros idiomas. Lo extraño para los visitantes que venían de otras naciones, siendo judíos, pero que vivían fuera en el extranjero, es que a los que habían recibido el derramamiento del Espíritu Santo, les oían hablar en idiomas que ellos hablaban en sus naciones, de donde venían. Algunos venían de regiones muy lejanas y decían cómo estos aprendieron y cómo es que el mensaje que están dando es de alabanzas a Dios, están glorificando al Señor, ¿verdad? Y pues se sorprenden de que esto ocurra, perdón, y Pedro se tiene que poner en pie y
explicar qué es lo que está pasando en aquel lugar. Y leo de la siguiente manera. Entonces Pedro, Hechos 2:14, poniéndose en pie con los 11, insisto, ya se había sustituido, echaron suertes para encontrar aquel que sustituiría a Judas el traidor. Saludos a nuestros hermanos, gracias por estar ahí, por compartir, por etiquetar. Y dice en el 2:14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, ya son los 12 puestos de pie, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan Jerusalén. ¿Por qué dice varones judíos y todos los que habitan Jerusalén? Porque en ese momento, insisto, estaba una fiesta que convocaba a los judíos de todas las tribus, pero que vivían fuera en el extranjero y los que estaban en la misma nación de Israel. Así es que judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Esto les sea notorio, y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios. Imagínense el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez visto, y unos orando en lenguas, ¿verdad? Sabemos hoy que eran otros idiomas, y daban gloria al Señor. Y pues todo lo que estaba ocurriendo ahí de tal forma que la gente se burlaba, están borrachos. Y Pedro tiene que pararse y decir, bueno, les tiene que ser notorio esto, ¿verdad? Les tiene que quedar claro que no están ebrios como ustedes suponen. No es lo que ustedes pueden suponer. Acuérdense que hay una fiesta en la ciudad. Y dice, esto les sea notorio, y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios, dice, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Una lógica en ese momento es, no están ebrios, pues es muy temprano, son las 9 de la mañana, ¿verdad? Entiéndase que las festividades judías llevaban vino y duraban días, no hablamos de licor, pero de vino, y duraban días, y dice, no están ebrios, son las 9 de la mañana, es muy temprano, ¿verdad? No están ebrios como ustedes suponen. Y la explicación lógica es, son las 9 de la mañana, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera. Recordar que el día comenzaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde. Una manera de explicar el día, 12 horas, ¿verdad? Puesto que es la hora tercera, comenzaba a las 6, la hora tercera, 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahorita vamos a revisar rápidamente a Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Eso es lo que está ocurriendo. Está en Hechos 2:31 por ahí. Joel 2:28 al 32. Específicamente, para ya no ir allá. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel recibió una profecía, la escribe, él habla de cosas que van a suceder y luego cómo Dios derramaría del Espíritu Santo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, yo he platicado que los postreros días, de 6 días, los postreros días son el 5 y el 6. ¿Cómo se explica eso con las Escrituras? Bueno, estamos ya viviendo el día sexto, avanzada la hora del día sexto, 6,000 años del hombre desde Adán. Están por cumplirse. Entonces, hace 2,000 años estaba comenzando el día 5, terminando el día 4 y comenzando el día 5. Cristo vino 4,000 años después, más o menos, de la aparición de Adán en la tierra. Entonces, si son 6,000 años los que ya estamos cumpliendo, y el séptimo es el año del Señor, el séptimo es el milenio, el séptimo es el día de Jehová, de esos 6,000 años ya se cumplieron 4, estando Cristo aquí en la tierra,
y está comenzando el 5 y 6. ¿Ah? De esos 7, el séptimo es del Señor, es el milenio de Cristo, no tiene que ver con el gobierno del hombre, y 6 tienen que ver con el gobierno del hombre, ¿verdad? 6 días tienen que ver con el gobierno del hombre. De esos 6 días, los últimos 2 son los postreros días. ¿Ah? Si fuese una semana, día 5 y día 6 son los últimos días, porque el séptimo será el reposo, el séptimo será el Sabbat, ¿verdad? O el Shabbat, que es donde Cristo manifiesta su reino en la tierra por 1000 años. Satanás atado. Eso está en Apocalipsis, no lo vamos a ver. De esa semana de 7, ya quitamos el día séptimo, porque es el reposo, es cuando el Señor va a gobernar, y el hombre no lo va a hacer más, sino que el Rey de Reyes va a colocar a aquellos que nombrará reyes y sacerdotes, y nos pondrá, vamos a decirlo, a administrar la tierra que él gobierna con un Satanás atado por 1000 años. Bien, esos últimos días 5 y 6 son los postreros días. Comenzaron con el derramamiento del Espíritu Santo. Así es que no nos equivocamos cuando decimos estamos viviendo los días postreros. 5 y 6 son los días postreros. Ellos estaban comenzando el quinto, el año 5000, o después del 4000, ¿verdad? Que ya es comienzos del día 5. Y nosotros que estamos en el 2026, estamos a 4 años más o menos de que se cumplan 2000 años de la era cristiana, ¿verdad? O de Cristo abandonando la tierra, saliendo de la tierra para regresar, que creemos que será muy pronto. Bien, por eso Pedro enfatiza que es los postreros días. Es la referencia que le doy, es la manera de cómo verlo. Hay Biblia para eso, sí, pero lo explico brevemente, porque Pedro entiende que aunque Joel escribió algunos cientos de años atrás, se están cumpliendo con el derramamiento del Espíritu Santo. Y lo que dice Joel, que menciona Pedro, en los postreros días derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces ya vemos, buen día mi hermano Alejandro, bendiciones. Y ya estamos viendo que una de las características del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en los que creemos en Jesús y que esperamos en la promesa, es profetizar, hablar inspiradamente, sea en el idioma que hablamos, o en un idioma que no conocemos, o en un idioma de lenguas angelicales que también está descrito en Corintios 13 y 14. Pero eso es profetizar. Entonces la característica del derramamiento del Espíritu Santo era la profecía y la visión. Acuérdense que los profetas en la antigüedad, buen día mi hermana Eunice, los profetas en la antigüedad eran considerados videntes, ¿no? Y lo que el Señor está diciendo es que Dios va a dar sueños, tiene que ver con una administración a un sector. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones, y los hijos y las hijas y los siervos profetizarán. Entonces ahí están las características de un avivamiento, de un derramamiento del Espíritu Santo, como es lo que acaba de ocurrir en Hechos. Y Pedro encuentra las evidencias que estaban registradas en Joel 2, 28 al 32, las encuentra en ese día de Pentecostés. Ese día de Pentecostés abre el nacimiento a la iglesia, ahí nace la iglesia. Ahí es donde Dios infunde de espíritu al cuerpo formado. Así como Eva fue formada y luego Dios sopla aliento de vida,
la iglesia incipiente, la iglesia que se está formando, que se formó con la llegada de nuestro Señor Jesús, ya tiene forma, pero le falta espíritu. Cuando Él asciende a los cielos, derrama de su Santo Espíritu, no solamente estando presente a los apóstoles, sino ahora a todos los que esperaron la promesa. Sabemos que eran cerca de 120 personas. Dios le da el Espíritu Santo a ese cuerpo formado que es la llamada iglesia. Y la característica de la iglesia, que no solamente nace en Cristo, sino que es investida por el Espíritu Santo, es visiones, sueños y profecía, ¿verdad? Hablar en otras lenguas, pero la gloria de Dios, sea en otros idiomas o en otras lenguas, la gloria de Dios siendo estas lenguas angelicales. Tampoco me voy a detener a platicar eso, porque pues ya hemos comentado algunas ocasiones, pero así a grosso modo es dar este entendimiento o platicar de esto. Y dice, el verso 19 ya tiene que ver con lo que a partir de ese momento para acá nos debe de poner atentos al pueblo de Dios. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré. 19, y daré prodigios arriba en el cielo. Recordando que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, una de las cosas que más se le demandaba a nuestro Señor es, ¿qué señal nos das? Él multiplicó el pan, caminó sobre las aguas, sanó, resucitó gente, levantó paralíticos, le dio la vista a los ciegos, oído a los sordos. Pero ellos cuando dicen, ¿qué señal nos das? Quieren una señal del cielo. Quieren ver algo arriba. ¿Qué nos vas a mostrar para que tengamos como referencia que tú es? A lo cual el Señor entendió que era una necedad porque eran ciegos. Y algunos incluso eran ciegos que se jactaban ser guías de otros ciegos. Entonces, no les voy a dar señal sino la de Jonás, ¿verdad? 3 días con sus días y sus noches, 72 horas. Jonás estuvo en el vientre del pez, yo estaré en el centro de la tierra, ¿verdad? Esa es la señal, y me verán salir como vieron salir a Jonás. Esto nos hace entender que Jonás, parte del impacto que causó su predicación en Nínive, a los ninivitas, fue que seguramente hubo testimonio de gente que vio o cómo Jonás fue tragado, o cómo Jonás fue, voy a decirlo, a ver si es propio, escupido de la boca del pez, ¿verdad? Regurgitado, no sé si sea la palabra correcta, pero lanzado, expulsado del cuerpo del pez. Y alguien vio eso, se extrañó, le preguntó y dijo, wow, esto es una señal. Bien, también no voy a meterme en temas, porque para esto había dioses en aquellos tiempos y en aquellas regiones con parte de cuerpo de pez y cuerpo de hombre, a los cuales ellos veneraban, y de repente ver a un hombre que sale del vientre de un pez, dicen, wow, este es un dios por encima de los dioses que se veneran en la región. Le doy ese dato para que lo considere, pero Joel profetiza, Pedro lo identifica y dice, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, y dentro de esas señales sangre, fuego y vapor de humo. Sangre, fuego, vapor de humo. Habrá que preguntar si no tendrá que ver con guerras. Sangre, fuego y vapor de humo. Una de las imágenes que más está llenando nuestros dispositivos, ¿verdad?, que se están viendo a través de las redes sociales, es cómo suben esas columnas de humo por los ataques, ¿verdad?, que se está teniendo en este conflicto que pues tiene al mundo en esa tensión. Habrá que pensar si no tiene que ver con una profecía esto. Lo digo porque quiero que lo escuche. Sangre, fuego y vapor de humo. Hay que decir que esta guerra comenzó en el último día de febrero, ¿verdad? Estos ataques. Ya para el 1 de marzo ya estaban en guerra,
empezó el 28. Pero hay que recordar también que en los cielos se alinearon 7 planetas. 7 cuerpos celestes fueron claramente visibles en muchas regiones, en algunas no tan claras. Tiene que ver si está nublado o no está nublado, y muchas otras cosas. ¿En qué parte del hemisferio estás? ¿Qué tan visible será en tal región o no? Pero esto lo digo porque en esta guerra iniciando hubo un fenómeno en los cielos. Espero que recuérdelo, acaban de publicar. Se alinearon 6 planetas, ¿verdad? Vamos a decirle 6 cuerpos celestes. Muy claramente se alinearon y comenzó la guerra. Habría que pensar, porque estas son cosas espectaculares, por más que usted diga, pues sí, se alineó, pero para que tenga la coincidencia, el alinearse, hermanos, los que creemos que Dios creó las cosas y las sustenta con la diestra de justicia, su diestra de justicia, sabemos que nada de esto es casualidad. Sabemos que hay alguien que comanda en los cielos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él lo dijo, daré prodigios en los cielos, en la tierra también. Sangre, fuego, vapor y humo. También no es desconocido que los ejércitos antiguos se regían en estas batallas por el acomodo de los astros. O sea, algo entendían ellos de esto. No me estoy yendo a la astrología, sino a la astronomía bíblica. O sea, las señales en los cielos que tienen efectos y consecuencias en la tierra. ¿Ya? Esto a razón de la luna, que hoy se verá en algunas partes, todavía es muy temprano, ¿verdad? 9 y cacho de la mañana, 8 y media más bien, de la mañana, pero que ya se dejó ver en Australia, que ya se dejó ver, ¿verdad? Allá para Oriente, porque ya se hizo de noche, y que seguramente se va a ver en regiones en este hemisferio, que ya se nos avisa, ¿verdad? Que sí en Canadá, que sí en Estados Unidos, que sí al oeste de México. Pero es una señal. Es algo que Dios dijo que ocurriría. Una alineación de planetas visible, que fue un fenómeno astronómico con mucha difusión. Ese día comienza la guerra. El día 1, ataques, bombardeos. Día 2, ataques, bombardeos. Día 3, luna roja. Luna roja. Cuando el Señor dijo, daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra que tienen que ver con sangre, con fuego, con vapor y humo. Entonces, otra vez, ahora que se han estado viendo los misiles, ¿verdad?, de gran capacidad, o las imágenes que se publican, es increíble cómo estos salen, ¿verdad?, capas muy altas, algunos de ellos, de nuestra atmósfera, los llamados hipersónicos, o que son muy pesados y que tienen, hay una variante ahí entre misiles balísticos y hipersónicos y otros que obviamente no conozco, pero escuchando los términos sabes que algunos tienen que ver a qué altura, a qué velocidad, cuántos Mach de velocidad llevan. Y es impresionante algunas imágenes de estos misiles y ver el vapor en el contacto con la atmósfera, no tanto de la propulsión, porque hay una combustión, pero también el vapor que se va generando. Y uno se preguntará, ¿todas estas cosas no tendrán que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios? Claro que tienen que ver. No lo hemos entendido así. Bueno, eso es otro tema. Pero dice en verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, hay guerra, hay violencia. Sangre, fuego, ¿qué más? Hay guerra, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, que ojo, no hemos visto un eclipse de sol para que se oscurezca en este año, ¿verdad? Pero sí, ya se está viendo una luna roja,
que tiene que ver con algo que está escrito. La luna se convertirá en sangre. Y lo que está diciendo Joel y que está repitiendo Pedro es cómo esta señal en los cielos, esta luminaria, esta lumbrera que Dios nos puso, el sol, la luna son lumbreras, cómo Dios a través de ellas nos muestra señales. Insisto, que hoy se utilizan en la navegación, los aviones, en las embarcaciones, hay señalamientos, los vehículos, las vías de comunicación, incluso, ¿verdad? Hasta en el cruce de un ferrocarril, pues, se prende la luz roja o está parpadeando amarilla o baja la barra, ¿verdad? Para que no se traspase ese lindero porque viene el vehículo motorizado, ¿verdad? Las máquinas. Y todas estas luces son señalamientos. Bueno, Dios también tiene sus luces, tienen que ver con los cielos, pero también influyen en sectores en la tierra. Sangre, fuego, vapor, de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ahora, ojo, el sol se oscurece, hoy sabemos, a eso le llamamos un eclipse de sol. No espere que el sol, puedo decir, son señalamientos, no es una condición permanente del sol, aunque en los últimos tiempos, en lo último de lo último, Jesús ya nos da otro aspecto nos habla respecto al sol en su cambio, ¿verdad? Que va a perder tanta cantidad de luz, nos da un porcentaje, que un ángel se para ahí, que el sol cambia su dinámica, y que la luna también va a cambiar su dinámica como luminaria, pero en lo último, de lo último relatado por Apocalipsis, capítulo 6, y también dicho por el Señor en Mateo y en Lucas, ¿verdad? Hablando de lo último de lo último. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. Ahora, si son advertencias antes, no son después. Esta advertencia que viene del Señor no es después. O sea, esta luna roja que ya se está publicando, que se están compartiendo fotografías, esta luna roja ya es un aviso de algo que vendrá, algo va a ocurrir a futuro, 1 o 2 semanas, 3 a lo máximo, porque es una advertencia. Esto ocurrirá antes de que haya un juicio. O sea que la guerra per se no es el juicio que se advierte. Puede ser cómo se torne la guerra. Puede ser la escalada que tome la guerra. Hay que decirlo con todo cuidado, pero también con toda certeza que es algo que puede escalar a algo mundial, ¿verdad? La tercera llamada guerra mundial. ¿Puede escalar? Sí puede escalar. No ha ocurrido así, no, pero ya está afectando. Ya están ocurriendo cosas, vamos a decir que a lo mejor no sé si se calcularon o no, pero que va un avance, ¿verdad? Cada vez más hacia allá. Y entonces es importante entender que si eso está ocurriendo allá, específicamente en el Golfo de Hormuz, allá entre Arabia Saudita e Irán, ¿verdad? Kuwait si ya está ocurriendo y Dios pone una luna roja en el escenario, nosotros debemos ser entendidos, porque el Señor dice, el sol se convertirá en tinieblas. Ojo, de estos fenómenos, de estos prodigios, el único que no hemos visto es el eclipse de sol. Ya me pondría mucho más alerta que dijera, oigan, tal día de marzo va a haber eclipse solar. Ahora sí, ya prepárese porque están acomodándose las cosas a lo que el Señor dice. Ojo, no de que se vaya a acabar el mundo, sino son advertencias, en lo cual tenemos que estar avisados y preparados, orando, es también importante,
Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible y manifiesto. Grande y manifiesto. Ahora, esta advertencia es como tal de parte de Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Es una advertencia para nosotros, pero también es una oportunidad para que gente que nunca ha invocado al Señor lo invoque, por el temor, por la expectación a lo que pueda ocurrir, porque para eso es, porque recuerde que el Señor no quiere que ninguno se pierda, no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, también coincide esta luna roja con fechas de Purim. Hay que recordar en el libro de Esther que Amán, el amalecita, quiso destruir, erradicar, eliminar a los judíos de aquel entonces que estaban bajo el imperio persa. De esto el libro de Esther nos da datos, ¿verdad? De cómo este Amán buscaba que Mardoqueo lo honrara, el judío, y no se doblegaba porque obedecía la ley que no te doblarás, no te doblegarás, no te inclinarás ante nadie que no sea el Señor. Y fue tal su coraje, su molestia, que estando en influencia del gobierno, pues entonces dice, fírmame un edicto conforme a la ley de Persia, séllamelo con tu anillo, de que vamos a eliminar a esos, y lo cual no puede ser revocado. Y ahí es donde está la intervención, para los que no han leído Esther, la intervención de la reina Esther, que era judía, pero que no se había manifestado como judía, aparecía como Istar o Esther, que era el nombre de una deidad pagana, cuando sabemos hoy en día que era una judía que se llamaba Adasa. Entonces, cuando ella revela que su pueblo está en peligro, que ella también es judía, y que todo es por causa de aquel Amán, en esa fiesta, más bien, en esas fechas, el que pretendía asesinar terminó siendo ejecutado en la propia horca que él había preparado. Y entonces este Amán es una representación de un espíritu que ha querido eliminar al pueblo de Israel siempre, ¿verdad? También lo vemos en Hitler, lo podemos ver en otras etapas de la historia, en un tal Antíoco, perteneciente a la subdivisión de aquel gran imperio de Alejandro Magno, y que luego quedó en el reino seleucida en caso de Antíoco, que fue un hombre terrible, ¿verdad? Figura también del anticristo. Ok, a lo que estamos yendo es que en aquellas fechas, muy similares a estas, se procuró eliminar a los judíos y fue eliminado el que procuraba eliminar. Cosa que le ocurrió al ayatolá que estuvo al Jamenei. Se preparó 30 años para la guerra y duró un día vivo en dicha guerra. 30 años preparándose para una guerra contra Irán y contra Israel, y el primer día de la guerra fue ejecutado. Y coincide con las fechas que en Israel, a partir de esa victoria que tuvo el pueblo de Israel en el libro de Esther, se celebra una fiesta de las suertes, de Purim. Echaron suerte sobre el destino de Israel. Entonces hay que ver qué trae esta luna roja en plena celebración de Purim, y que también se está teniendo guerra precisamente contra aquel ejército hace 2500 años, imagínense, contra el mismo ejército persa, iraní, o territorialmente hablando. Ok. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Es un tiempo para invocar a Dios? Sí. ¿Es un tiempo para clamar a Dios? Claro que sí. Dijimos que eso estaba registrado en Joel 2, 28 al 32. Pero también dijimos que es muy importante que nos demos cuenta que estas señales han sido profetizadas por el Señor, y nos hacen entender los tiempos, nos advierten. Y vamos a leer a Jeremías o a Isaías
para entender de qué nos está hablando el Señor, ¿verdad? ¿Qué Dios nos está mostrando con estas señales? Génesis también será visto. Voy a ir a Jeremías rápidamente y leer este testimonio que el Señor le da o le dio a la nación de Israel en la antigüedad, pero que también nos da a nosotros en este tiempo, ¿verdad? ¿Qué Dios nos está hablando? ¿Qué Dios nos quiere enseñar con esta luna roja del 3 de marzo? ¿Qué Dios está advirtiendo? ¿Verdad? ¿Hacia dónde el Señor quiere que estemos atentos? ¿Qué Dios nos está mostrando? Déjenme, le doy una cita bíblica. Aquí en Jeremías, la perdí, pero ahorita la encontramos. Vamos a ver. Por alguna razón, no la encuentro. A ver si es el capítulo 10 de Jeremías. Miren lo que dice capítulo 10 de Jeremías. Oigan la palabra de Jehová, oigan la palabra que Jehová ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendan el camino de las naciones, no aprendan. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo peculiar, diferente, ¿verdad? Nosotros, los cristianos, debemos ser un pueblo diferente. No aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman. ¿Se seguirán viendo cosas en los cielos? Sí. ¿Habrá que temer? No. Pero Dios pide dos cosas: ni hagas como ellos, ni temas lo que ellos temen. ¿Por qué la gente teme a las señales de los cielos? ¿Por qué la gente teme? Ay, es que hay luna llena. Póngase un segurito a las mujeres embarazadas. No temas. Y si la luna ejerce influencia en la noche. Y si ejerce influencia en el cuerpo de la mujer, claro que ejerce influencia. Pregúntele, la mujer no tiene un ciclo, un periodo similar al de la luna de 28 días, una vez al mes. Pregúntese eso. Claro que causa influencia en las aguas, en la marea. Claro que causa influencia en las plantas. Hay instrucciones. La gente de antes decía, no plantes en luna llena, o planta en estos días, o planta en luna nueva. ¿Por qué? Porque tiene influencia. Los embarazos, cuídate, pero no de ponerse listoncitos rojos, no de andarse colocando. O sea, no es así. Tú no lo temas. Sí causa influencia. Y ahorita leo por qué, bíblicamente. Pero dice, ni aprendas el camino de ellos, ni temas las señales del cielo. Ellos las temen, porque sus caminos son diferentes a los míos, dice el Señor. Y explica, ¿verdad? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Es que la tradición es la costumbre. Pues sí, son vanidad. Explique esa tradición o vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad porque el leño del bosque cortaron, fueron por la madera. Leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, lo van a tallar, lo van a trabajar a ese leño. Con plata y oro lo adornan. Plata y oro lo adornan. Ya sabe hacia dónde va, ¿verdad? Madera trabajada, lo adornan con oro y con plata. Eso ha ocurrido siempre. Jeremías tiene unos 600, 700 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes
de que por ahí alguien sacara un crucifijo. Ya se hablaba esto. No aprendas el camino ni temas las señales que ellos temen. Porque las costumbres de los hombres son pueblos, de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmera. Si usted lee este mismo versículo en una versión Torres Amat, dice, están como espantapájaros en un sandial. Revíselo. Vea la versión Torres Amat y no dirá aquí están derechos como palmera, sino que Torres Amat utiliza están como espantapájaros. Imagínense a qué está haciendo alusión. De madera, oro y plata adornado, con clavos es afirmado, como palmera o como espantapájaros en un sandial. No hablan, son llevados porque no pueden andar, tienen peregrinaciones para llevarlos, ¿verdad? No tengan temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder, ni para una cosa ni para la otra. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios y las naciones. Y sigue dando el ejemplo, ¿verdad? Toda la descripción, por qué sí, por qué no. Pero en el verso 12 de ese capítulo 10 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Ojo, la tierra con su poder, puso en orden el mundo con su saber, tierra, mundo, y extendió los cielos con su sabiduría. Otra vez, tierra, mundo, cielos. Tierra, mundo, cielos. Todo lo hizo él. A su voz produce muchedumbre de aguas en el cielo. Él produce las tormentas. Él produce los tifones. A su voz produce muchedumbres de aguas en el cielo. Hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace relámpagos con la lluvia, más señales, más prodigios arriba. Saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece, dice, y le hace falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo, todo fundido, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerá. No así la porción de Israel, no así la porción de la iglesia. Se da cuenta que las señales no es para que las temamos, porque el que controla las señales, el que hace el que pone la luna roja, el que hace que el sol se oscurezca, el que hace que se formen nubes o fenómenos meteorológicos allá arriba, es el Señor, nadie más, nadie más. El que causa en la tierra sangre, fuego y vapor de humo y salvación para todo aquel que lo invoque es el Señor. Esto leímos en Jeremías 10, usted lo puede leer en su casa con cuidado. En el capítulo 1, algo que ya hemos leído, debo de acercarme a una conclusión sobre esta luna roja del 3 de marzo, en medio de una guerra, en medio de la fiesta de Purim. Algo nos advierte, hay un juicio por venir, 1, 2, 3 semanas máximo. Pregúntele a los judíos cuando recibieron el ataque al sur, allá por Gaza. Hubo una luna que advertía antes de esa fiesta, creo que fue 1 o 2 semanas antes, ahorita ya no recuerdo. Y luego vino el ataque, ¿verdad? Despiadado, terrorista, demoníaco, en otra festividad. Bueno, en el capítulo 1 de Génesis dice el Señor, ¿verdad? Creando todas las cosas, verso 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, lumbreras, para separar el día de la noche. Y sirvan de señales, para las estaciones. Es a través de las lumbreras, equinoccios, solsticios,
lunas nuevas, que nosotros y los antiguos, sobre todo los antiguos, y nosotros hoy estamos muy desconectados de eso, se entendían, ya entró la primavera, ya entró el verano, ya vino el otoño, ya es invierno. Son señales. O también las nubes. Jesús decía, ve las nubes de tal condición, dices, va a llover. Ves que sopla viento del sur, va a hacer calor. Eso sí lo entiendes. Y el tiempo que Jesús estaba aquí no lo entendieron, no lo vieron, ¿verdad? Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, sirvan de señales para las estaciones, para días y años, sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16. E hizo Dios las dos grandes. Aquí están las dos grandes. Es que una es 400 veces más grande que la otra. Yo no lo sé. Escucho ese dato científico, ¿verdad? Aunque yo sé que el engaño para Eva fue con un árbol llamado de la ciencia del bien y del mal. Y entonces se ve igual que la luna porque está 400 veces más grande, pero 400 veces más lejos. Ok, no me voy a meter en eso. Lo que sí es que son las dos grandes, una del día y otra de la noche. Y que aparentemente a nuestra visión lo que se ve es que tuvieran un tamaño muy similar. Y que una es más grande que otra en términos lumínicos. ¿Por qué? Porque el sol no se compara a su luz, la cual se requiere en el día, con la de la noche, que es la luna, que es otro tipo de luz. Así como hay luz cálida y luz fría, bueno, y hay que ver qué efecto causan en nosotros, no solamente para la sintetización de las vitaminas, ¿verdad? Es que te falta vitamina D, asoléate tantito, pues me asoleo. Es que subió la marea porque mira que la luna, bueno, pues claro que tienen influencia porque Dios así las creó. De hecho, léalo conmigo. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señoreasen el día. Fíjese qué interesante. Una cosa es señal, son como focos que dan señales, pero también tienen señorío, tienen autoridad, ejercen influencia en la tierra. ¿Se acuerda? El que creó la tierra con su poder, el mundo, ¿qué dijo? El mundo con su sabiduría y los cielos, no recuerdo, ahorita lo podemos revisar ahí en Jeremías 10, creo que el 16. El que creó, él sabe qué está haciendo. A él le responden, a él le entregan cuentas los ángeles, que son ejecutadores de las palabras de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí dice, e hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios, las estrellas, aquí distingue sol, luna, de estrellas. ¿Se da cuenta? Diferentes. También Pablo lo dice en Corintios 15, una es la gloria del sol, otra de la luna, una de la carne de las aves, una de la carne de los peces, de las bestias, del hombre. No es lo mismo, no es la misma gloria. Una es la gloria del sol, de la luna, de las estrellas, y aún entre estrellas una es diferente a otra en gloria. Dios creó todo eso con su poder, con su conocimiento. Y dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Las estrellas también tienen influencia. Y hay gente que se rige por ello. Y hay gente que estudia, así va a ser mi día. Pero está escrito. Pero no para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es gobernado por el sol de justicia. El pueblo de Dios es gobernado por el que creó todas las cosas. Nuestro socorro no viene de los montes, viene del que hizo los montes. Nuestro socorro no viene, nuestro gobierno no viene de las estrellas, viene del que hizo las estrellas. ¿Entiende la diferencia? Por eso hay gente que cree en eso y le funciona. Pero dice Dios, pero no es para ti. Porque hay potestades, hay tronos allá arriba. Pero el trono que es sobre todos los tronos es el que te gobierna a ti. Imagínense. Bendito sea Dios.
Y fue para señorear en el día y la noche y para separar a los de las tinieblas. Hermanos, 3 de marzo, luna roja, ya se ha compartido por ahí. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Pero es importante que entendamos que Dios está advirtiendo algo. ¿Qué le recomiendo? Que estemos delante del Señor y que invoquemos al Señor. Porque dijo el apóstol, se me va el tiempo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, éste será salvo. Es un buen tiempo para invocar a Dios. Veamos qué consecuencias traerá esta luna roja. Hoy, 3 de marzo, ya 9 de la mañana, en Nueva Son cada mañana, desde Saltillo, Coahuila, a través de Neuma Multimedia, lo estoy comentando. Veamos qué ocurre en 1, 2, 3 semanas. ¿A dónde va a tornar todo esto? En esta fiesta de Purim, esta fiesta de echar suertes, donde está en suerte el destino de, y también donde Dios dice, invoquen y serán salvos. Que Dios los bendiga. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima para todos. Bendiciones. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.